es el capítulo 2 de Recomiéndame un libro. Hoy estaremos analizando la autoridad espiritual de Watchman Nee. Bienvenidos. Uno de los problemas más recurrentes en la vida cristiana es la falta de sometimiento. Es cómo nosotros tenemos una tendencia a la rebeldía y al orgullo en nuestras vidas. Y definitivamente cuando llegamos a los pies del Señor, cuando llegamos a la vida cristiana, es algo que Dios quiere quebrantar en nuestras vidas, es algo que Dios quiere quitar de nosotros. Hay un aspecto fundamental en la restauración de nuestras vidas y es que nuestra alma necesita ser restaurada, nuestra alma necesita ser sanada y el alma la componen la mente, las emociones y la voluntad. Por eso en Romanos 12 dice que nuestra mente debe ser renovada, pues porque podemos nacer de nuevo, recibir vida espiritual, pero nuestra mente necesita ser renovada. También nuestra alma, nuestras emociones necesitan ser sanadas y por eso, en tercer término, nuestra voluntad necesita ser quebrantada, porque son básicamente los problemas con los cuales luchamos siempre en la vida cristiana. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mentalidad. Y si nosotros no tratamos con estos tres aspectos de nuestra vida, pues definitivamente el crecimiento no se va a dar, el avance no se va a poder dar. Si usted está experimentando alguna debilidad, algún problema en este momento, se ubica en alguna de esas tres áreas. Y es por eso que en estos siguientes capítulos vamos a estar enfocándonos y bueno, en general en todos los libros que vamos a estar recomendando, nos vamos a estar enfocando en esas tres áreas tan importantes de nuestra vida. Volviendo al tema, ¿por qué estamos tratando con el tema de la autoridad espiritual? Bueno, porque esa parte de nuestra alma, que es nuestra voluntad, el Señor necesita quebrantarla, necesita romperla porque llegamos con una voluntad obstinada, una voluntad inquebrantable, una voluntad que quiere hacer lo que, en palabras claras, lo que se le da la gana. Y así llegamos todos a los pies del Señor, llegamos con una voluntad recia y es lo que siempre nos ha generado problemas. Creo que antes de ser cristianos todos los problemas que tuvimos y en los que nos metimos fue debido a que hacíamos lo que queríamos. Y precisamente es uno de los principios que entre más rápido usted lo aprenda en su vida cristiana, usted va a poder avanzar muchísimo más. Y es el principio del sometimiento. Por eso este libro es súper importante. Para mí fue esencial en los primeros años de mi vida cristiana establecer ese principio del sometimiento a la autoridad espiritual. Las personas vienen a los pies del Señor con una tendencia a la rebeldía, no tienen una figura de autoridad puesta en su vida, sus padres no tuvieron un buen modelo de autoridad, en su colegio la rebeldía hacia los maestros fue marcada y en general siempre estamos en una sociedad que está encaminada a desafiar la autoridad, a desafiar a un policía, a desafiar a un alcalde, a un presidente, a hablar mal, a hacer chistes acerca de ellos y en general a burlarse y a pasar por alto la autoridad. Hay un dicho muy común y que es pues bastante feo y es que las leyes se hicieron para quebrantarlas y eso es algo totalmente errado. Entonces, este libro de la autoridad espiritual de Watchman Nee es espectacular porque primero nos enseña el principio de la autoridad. Nos enseña que Dios es la autoridad máxima y que toda autoridad es puesta por Dios, como lo enseña Romanos 13. Ninguna autoridad en este mundo es puesta por sí misma, sino que Dios la permitió y que Dios la colocó. Entonces, Dios nos da autoridades y las da basadas en la autoridad que Él delegó. Y por eso nos da el principio de respetar las autoridades. Dice que cuando uno se opone a la autoridad, pues se está oponiendo a lo que Dios estableció. Y que siempre que uno se opone a la autoridad, va a acarrear un castigo de parte de esa autoridad. Muchas personas dicen, pero es que yo no sé, siempre he tenido problemas con la autoridad. Y el problema es resistirse a la autoridad. Dice allí el versículo de Romanos 13, que es una de las primeras cosas que examina allí Watchman Nee, que si usted quiere tener alabanza de la autoridad y llevarse bien con la autoridad,
Sencillamente, usted debe hacer lo que la autoridad le está mandando hacer y sujetarse a esa autoridad. Uno de los consejos que da Watchman Nee en este libro es, cada vez que usted llegue a un lugar, lo primero que usted debe hacer es identificar la autoridad en ese lugar. ¿Quién es la persona de mayor autoridad en este lugar? Y sujetarse a ella. Si usted se sujeta a esa persona y hace lo que ella le dice, usted va a tener una excelente estadía en ese lugar. Por ejemplo, cuando usted llega a un edificio, la persona en primer lugar que usted ve en ese edificio con autoridad es una persona que es la persona, el vigilante. Y usted no puede entrar a chocar con la primera autoridad de ese edificio. Puede que el dueño del edificio sea amigo suyo, etcétera, etcétera, pero la primera autoridad con la cual usted se encuentra es un vigilante. Y si usted entra en una mala relación con el vigilante, pues va a tener problemas en la estadía en ese lugar. Así que cuando usted llegue a algún lugar, nos aconseja Watchman Nee en este libro, es sujétese a la persona que es la autoridad. Entre en una muy buena relación con esa autoridad. Llámese iglesia, llámese trabajo, llámese hogar, es andar en buena relación con la autoridad. Es el primer principio que deja allí establecido Watchman Nee. Luego habla de casos de rebelión en el Antiguo Testamento, habla de casos tremendos, casos como la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que eran líderes. Es, es la rebelión que se puede presentar cuando uno lleva tiempo en una iglesia y es un líder ya que conoce, que ministra, que es reconocido y que se le comienzan a dar ciertos privilegios, ¿no? Pues la tendencia en una persona es decir, bueno, yo por qué no puedo hacer mi iglesia aparte si yo ya sé liderar, si yo ya sé ministrar, si sé predicar. Y eso fue lo que pasó con Coré, Datán y Abirán. Eran personas que habían estado bajo el liderazgo de Moisés y la actitud que asumieron con Moisés fue de rebeldía hacia él, de decir, bueno, solo Moisés habla, yo también puedo liderar, yo también sé predicar. Y nos habla a nosotros las personas que estamos en autoridad espiritual de no cometer el error de rebelarnos contra la autoridad que Dios nos ha colocado. En alguna oportunidad un pastor me preguntaba y me decía, ¿tú por qué no tomas la decisión de hacer tu propio ministerio? Yo le decía, porque conozco el principio de la autoridad espiritual. Yo, si en algún momento hago algo independiente, es porque mi autoridad espiritual me lo ordenó, me lo delegó y sé que estoy bajo la cobertura y la voluntad de Dios. Y esto es el principio que deja pues el leer este tipo de libros, estar en una correcta relación con la autoridad. Allí examina también un episodio, y es el episodio que le sucedió a los tres hijos de Noé. Noé, algo que está mal, obviamente, se emborracha y los tres hijos de Noé pues toman diferentes actitudes. Uno de ellos, que es Cam, lo que hace es que al ver la debilidad en su autoridad, lo que hace es burlarse. Y bueno, hay versiones y hay estudios más profundos donde dicen que prácticamente el Cam se acostó con su padre, que pues se burló de la condición en la que él estaba porque se desnudó. Vio la desnudez de su autoridad y lo que hizo fue exhibirla y publicarla. La actitud de Cam y de Jafet fue dirigirse hacia su padre desnudo y borracho con una manta y cubrirlo. Y lo que Watchman Nee expone allí en este capítulo es básicamente lo siguiente. ¿Qué hace usted cuando usted ve una debilidad en su autoridad espiritual? La expone, se burla, la utiliza para comportarse como usted quiere. Y pues nuestras autoridades espirituales no son perfectas, son seres humanos a los cuales Dios les ha dado autoridad, pero pues en ningún momento son personas perfectas. Y cuando a ti se te ha dado el privilegio de estar cerca de una autoridad espiritual, pues definitivamente en algún momento vas a ver una debilidad. Y la persona que no tiene claro el principio de la autoridad espiritual, pues va a utilizar esto para dañar la autoridad, para exhibirla, para contarle a los demás y decir, mire, no es tan perfecto como parecía y Él es el que nos dice y el que nos marca el camino. Pero
Un principio que habla aquí Watchman Nee es que pues así la autoridad espiritual cometa ciertos errores, no voy a entrar en cosas detalladas, pero si cometa ciertos errores, sigue siendo una autoridad espiritual. Cuando Noé vuelve en sí, pues él lo que hace es desatar una maldición tremenda sobre Cam, porque cometió su error, es muy probable que se haya arrepentido delante de Dios, Dios lo restauró y siguió con su autoridad intacta. Bendijo a sus dos hijos, Sem y Jafet, y desató una maldición tremenda sobre la vida de Cam. Otra de las cosas, otro de los episodios que examina es la relación de David con Saúl en el Antiguo Testamento. Y es una relación de sometimiento cuando tu autoridad comete errores y va en contra de ti abiertamente. Y eso es verdad. En alguna oportunidad tal vez tú te estarás relacionando o te habrás relacionado con personas de autoridad que son de plano, terribles y de plano en contra del todo principio cristiano. Y aquí pues nos enseña la forma de relacionarnos con ellos. Y es la actitud que tuvo David. David jamás tocó el manto de Saúl. En una ocasión pues cortó el manto de él y se sintió muy culpable. Pero siempre fue una actitud de no tocar el ungido de Dios, es respetar la unción que hay sobre una persona. Y las preguntas que hemos recibido en muchas ocasiones es, bueno, dime qué hago con un pastor, con una autoridad, con un jefe, con un familiar que se está comportando mal, abiertamente hay un mal comportamiento antibíblico, ¿yo qué hago? Bueno, allí pues Watchman Nee nos aconseja que debemos tener la misma actitud que tomó David, y fue la actitud de sometimiento, la actitud de respetar la unción que se había colocado, porque él fácilmente pudo haber asesinado en dos ocasiones a Saúl, pero pues no lo hizo porque él tenía estos principios de respeto a la autoridad muy claros. Y David pues esperó el tiempo de que si a él lo iban a colocar en un lugar de autoridad, iba a ser porque Dios lo quería así. También me pareció muy espectacular el examen de el libro de Juan, del Evangelio de Juan, cuando se examina el sometimiento de Jesús. Espectacular ver el sometimiento de Jesús al Padre. Versículos como nada hago sin que sea la voluntad del Padre, yo y el Padre uno somos, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y son principios que Jesús tenía. Jesús, el Hijo de Dios, andó sometido durante su paso por esta tierra. Es increíble cómo nosotros como seres humanos no podemos hacerlo o queremos andar en una forma diferente. Si el Hijo de Dios nos marcó el camino, dice que el que quiere ser como Jesús debe andar como Él anduvo, y Él anduvo en obediencia. Y es una de las cosas que más le cuesta a uno en la vida cristiana, el andar en obediencia, el andar en sujeción. Pienso que gracias a Dios en los primeros años de mi vida cristiana fui confrontado, corregido en ese aspecto, porque mm, no tuve una buena figura de autoridad y yo prácticamente hacía lo que se me daba la gana en mi casa. Pero cuando llegué a la iglesia me encontré, gracias al Señor, con un pastor que formó mi vida, el pastor Daniel Berríos. Gracias a él aprovecho para darle las gracias por la formación que dio a mi vida en este aspecto, de corregir mi vida y de enseñarme que había un sometimiento que debía tener a la autoridad. Recuerdo en una ocasión que hubo un confrontamiento porque ella estaba entenebrecido realmente en unas decisiones que estaba tomando, y él tuvo que confrontar mi vida. Y creo que ese día tuve un encuentro con la autoridad del Señor, y ese día me fue revelada la autoridad de Dios sobre mi vida, y se estableció en mí, creo que ese día, un principio de sometimiento y de obediencia, cosa que todos necesitamos, un encuentro con la autoridad de Dios. Tal vez tú has tenido un encuentro con el amor del Señor y pues te felicito, pero tú necesitas un encuentro con la autoridad de Dios, y eso es algo que habla aquí este libro. Mm, un principio que se establece acá es que la obediencia es el principio del reino de Dios. La rebeldía es el principio del reino de Satanás. El reino del enemigo está fundamentado ¿en qué? En la rebeldía, en la rebelión. Estamos hablando de Isaías 14, de Ezequiel 28, la rebelión de Satanás.
Y nosotros no podemos andar bajo el principio satánico de la rebeldía en ningún momento. Si tú eres un hijo, tú no puedes salir en rebeldía de tu casa. Si tú eres un pastor, un líder, tú no puedes salir en rebeldía de un lugar y esperar bendición. Yo siempre le he dicho a las personas, tú tienes que salir bien de todo lugar que tú salgas. Tú no puedes salir mal. Hay personas que salen mal de sus trabajos, mal de sus hogares. Hay que salir en bendición siempre. Mm, otra, otra parte, bueno, la primera parte, son dos partes las de este libro. La primera parte es esta, y nos enseña como los principios de la autoridad espiritual, pero la segunda parte es genial porque nos enseña cómo ser autoridad espiritual. Y dice, ok, tú vas a ser autoridad espiritual. Lo primero tienes que aprender a vivir bajo sometimiento. Pero lo segundo es que necesitas aprender a ser autoridad espiritual. ¿Cómo es una autoridad espiritual? ¿Sí? ¿Cómo debe ser el carácter de una persona que tiene autoridad delegada? ¿Sí? Eh, cómo una persona que tiene autoridad puede usar mal su autoridad y cómo corregir eso. Son, son unos principios espectaculares en nuestra vida que nos van a guardar de muchísimos errores. Personas que me están escuchando en este momento saben que tienen ese problema de la rebeldía y ese problema de hacer lo que a ellos les parece. Y saben que esta actitud pues siempre les ha traído problemas y les ha ocasionado una cantidad de errores en su vida que Dios pues nos quiere guardar. Dios en ningún momento está a favor de una persona rebelde. Hay personas que dicen yo me entiendo con Dios, yo hablo con Dios directamente y bueno, eso en parte es cierto, pero Dios ha elegido que su iglesia esté ordenada de tal manera que hayan autoridades dentro de su iglesia. O sea, Dios no dejó un pastor ni te dejó a ti un pastor para que sea una figura decorativa en la iglesia. Dios la dejó para hablar a través de él. Y la Biblia es clara cuando dice, escuchen a sus profetas, hagan caso a lo que ellos están diciendo y serás prosperado, ¿sí? Óyelos, obedécelos y serás prosperado. Son principios que están establecidos en la palabra de Dios. Son principios que nosotros debemos arraigar en nuestras vidas. Principios como no murmurar de la autoridad. Otro caso que se presenta en este libro y que lo examina muy bien es el caso de Aarón y María, que ellos deciden murmurar de una decisión sentimental que tomó su pastor Moisés y lo que hacen es caer en juicio delante de Dios. Es algo tremendo porque ellos hablaron en secreto y Dios fue el que vio la murmuración contra la autoridad espiritual. O sea, nosotros tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas de ser tan celosos y tan reverentes con la autoridad que ni siquiera murmuremos de la autoridad. Usted puede estar en su casa y puede estar hablando por teléfono, puede estar hablando con alguien en su casa y murmurar de una autoridad espiritual. Y esto lo que hace es exponerlo a usted al enemigo, porque el enemigo se rige bajo ese principio de la rebelión. O sea, usted queda bajo el reino del enemigo cuando usted comete este tipo de errores. Cuando empezamos a burlarnos de una autoridad espiritual, de una autoridad que Dios ha colocado, como lo decíamos al comienzo, burlarnos de un alcalde, burlarnos de un presidente, son autoridades que Dios ha colocado y lo que estamos haciendo es burlarnos de la autoridad que Dios colocó sobre esta persona. Así que Dios deja personas para que nosotros nos relacionemos con el Señor a través de esas personas y que lo hagamos de la mejor manera. Quiero que hagamos una pequeña pausa aquí y que reflexionemos acerca de nuestra actitud frente a la autoridad espiritual. ¿Tú tienes pensamientos de rebeldía? ¿Chocas constantemente con la autoridad? Le estoy hablando a hijos en este lugar que deshonran a sus padres, que son desobedientes abiertamente. Le estoy hablando aquí a líderes, a discípulos que están en un equipo de trabajo, en una iglesia, en un equipo de alabanza, en un equipo de media, de discipulado, donde hay unas direcciones, donde hay unas directrices, y tú eliges no hacerlo, lo haces tarde. Sabe que la obediencia tardía es desobediencia, posponer las tareas, no hacerlas. Personalmente, para mí es muy molesto cuando estoy en un equipo de trabajo
y se delegan algunas funciones y algunas tareas, y en el momento del cumplimiento las personas salen con respuestas como se me olvidó, no lo hice, qué pena, y pues en final uno ve que es una actitud de rebeldía, de obstinación, que el Señor necesita quitar de nuestras vidas. Y este libro yo lo recomiendo abiertamente porque es un libro que lo lleva a uno a romper esas raíces de rebeldía, a romper esas raíces de obstinación que uno trae y que siempre lo meten a uno en problemas, siempre lo van a meter a uno en errores que a la final van a acarrear consecuencias desastrosas para la vida de uno. El sometimiento es un principio que está a lo largo de nuestra vida. He conocido personas que creen que al casarse van a liberarse tal vez del yugo o de la autoridad de sus padres. Dicen, wow, me liberé ahora sí de estar haciendo caso en mi casa, de estar llegando a ciertas horas, rendir cuentas. Y no entienden que aún en el matrimonio hay sometimiento. Efesios capítulo 5 dice, sométanse los unos a los otros, y hablando al esposo y a la esposa. Hasta en el matrimonio, para que funcione debe haber sometimiento. Yo no puedo hacer lo que se me da la gana en mi matrimonio. Yo soy una persona que debo rendir cuentas a mi esposa. Y es la mejor manera de vivir, es la mejor manera de vivir nuestra vida, rindiendo cuentas, teniendo una autoridad que pueda examinar mi vida, que pueda examinar mis finanzas, que pueda examinar mi forma de ser como padre, como esposo, como pastor. Cuando se tiene de pronto algún grado de madurez se podrá ser independiente, pero hasta ni en esos casos es sano andar independiente. Así que les quiero dejar este libro, es espectacular. A mí personalmente me ha formado en mí esa reverencia, ese sometimiento a la autoridad. Lo practico en todos los ámbitos de mi vida, lo practico en mi trabajo. Yo actualmente desarrollo un trabajo secular paralelo al trabajo pastoral, y allí estoy en una relación de sometimiento, de fidelidad a la persona que es mi líder en ese lugar. No es una persona cristiana, pero es una autoridad sobre mi vida, y manejo los mismos principios de fidelidad como los manejo con mi pastor, de no murmurar, de obediencia, de sometimiento, porque es parte de la fidelidad, parte del sometimiento es la fidelidad, ser fiel con la persona. Lo practico con mi esposa, en mi hogar, lo enseño a mis hijos. Creo que cuando uno tiene claro el principio de la autoridad espiritual, fácilmente lo puede enseñar y lo puede modelar, y otras personas alrededor van a ser bendecidos con eso. Bueno, llegamos al final del capítulo del día de hoy. Les dejo este libro, por favor léanlo, se los recomiendo abiertamente, y de por sí el autor es muy bueno. Entonces léanlo, examinen sus vidas, examinemos cómo estamos andando y de qué manera podemos llegar a tener un mejor éxito y un mejor relacionamiento con nuestras autoridades a través de la lectura de este libro. Bueno, que Dios los bendiga y los espero en el próximo capítulo.